Hoy finalizamos nuestra temática de Navidad. Lo hacemos como amerita la tradición, la costumbre. Vamos a celebrar el Día de Reyes aquí en España dentro de poquitos días. Y entonces hoy vamos a predicar sobre ese acontecimiento que está también en la Biblia. Así que lo vamos a hacer así. Yo quisiera esta mañana empezar, antes de ir a la palabra de Dios, de una manera un poquito más especial. Luego vamos a tener hacia el final un tiempo especial para recibir el año como congregación. Sé seguro que todos ustedes lo han recibido y han orado en sus casas con sus familias, aquellos que se han podido reunir. Pero lo vamos a hacer también pues como familia de la fe, como iglesia que somos todos juntos. Eso es importante. Y también respetando la tradición tan arraigada aquí en España. Sé que en algunos otros países también, pero sobre todo aquí en España. Hoy recibiremos también hacia el final un pequeño regalo de Reyes, también de parte de la iglesia. Ojalá que sea de su agrado, de su gusto, pero eso será al final. Nuestros pequeños, creo que Tania ya lo comentó, nuestros pequeños están recibiendo también sus Reyes en el aula, su regalito también, que luego espero que compartan con los mayores. Pero quiero empezar de una manera especial. Vamos a ponernos en pie, les ruego que nos pongamos en pie porque vamos a orar. Hoy faltan bastantes familias de nuestra iglesia. Algunas lo hacen por enfermedad. Ya sabemos, el Señor es fiel, pero no podemos negar tampoco la realidad. Vivimos la pandemia y está fuerte, ¿no es verdad? Últimamente también. Así que hay bastantes familias de la iglesia afectadas. Gracias a Dios nos mantenemos en contacto con todas ellas y ninguna está grave. Están pasándolo en sus casas, pero se les echa en falta, ¿no es verdad? Hoy vemos muchas sillas vacías también aquí. Entonces vamos a empezar orando por ellos. Ellos van a representar también a todos los enfermos de la iglesia en general y vamos a presentar este tiempo, es el tiempo de la palabra, al Señor nuestro Dios. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos. Tú eres fiel, claro que sí. Tú eres quien nos sustenta con tu poderosa diestra. Tú eres nuestra ancla firme, Señor, nuestra torre fuerte, nuestro baluarte, Padre Santo. Gracias, Señor, porque, como dice tu santa palabra, tú nos has permitido cimentarnos en ti. Y así, aunque vienen vientos, tormentas y golpean con fuerza a veces y con fiereza nuestras vidas, nuestros hogares, también en la salud, pues tú nos mantienes firmes, fuertes, Señor. Queremos en este momento agradecerte por estar aquí reunidos y también nos acordamos de nuestros hermanos en la fe, enfermos algunos de ellos, Señor, no solo de COVID, también de otras patologías, Padre Santo. Señor, tú nos has enseñado a orar por nuestros enfermos, tú nos has enseñado, Señor, a traerlos delante de ti. Señor, y con los ojos de la fe lo hacemos y con el corazón. Aquí los presentamos, Señor, delante de ti, para que tengas misericordia, Señor, para que los restaures, para que los sanes, para que, Señor, también esta palabra que es palabra tuya, Señor, pueda llegarles a cada uno de ellos. Oramos por todos ellos, Señor. Y oramos también por este momento, Padre, glorifícate aquí en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Hemos venido a escucharte, hemos venido a estar contigo. Necesitamos, Señor, imperiosamente recibir un toque tuyo, una palabra tuya, Señor. Ten misericordia, pues, Señor, y glorifícate. Señor, que no escuchemos palabra de hombre alguno, Señor, sino palabra santa, empoderada por tu Espíritu Santo, Señor. Palabra poderosa. Gracias, mi Señor Jesús. Te alabamos, te adoramos, te honramos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Siéntate. Bueno, veníamos diciendo, terminamos nuestra serie sobre la temática de la Navidad. Lo hacemos en el día de hoy y lo hacemos pues como marca un poquito la tradición, predicando sobre la venida de los magos de Oriente. Y bueno, venimos diciendo, ¿no? Estos domingos pasados, nuestro Señor tomó forma de siervo, se despojó de sí mismo, se hizo semejante a nosotros y vino tremendamente humilde. El que era Rey de Reyes y Señor de Señores, pues vino en un pesebre porque no tenía otro lugar
donde nacer o donde estar. La luz del mundo llegaba a este mundo y curiosamente llegaba, parecía como en el ostracismo, es decir, como que en oculto, en secreto, que nadie se diera cuenta. Leímos Juan: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, sin embargo, no le recibieron. Pero también veníamos predicando estos días de atrás. No podía ser que nuestro Señor y Salvador, aunque no fuera todavía su tiempo, recuerdan, Él diría más de una vez, incluso a María en una ocasión le diría: ¿qué quieres, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. El Señor tenía su tiempo para darse a conocer a todo el mundo, pero era Emmanuel, Dios con nosotros. No podía tampoco Dios dejarle así. Así que le glorificó y le honró. Dentro de ese supuesto ostracismo de nacer tan humilde, de no ser un acontecimiento en aquel momento mundial ni conocido, Dios le iba a dar su gloria y su honra. ¿Recuerdan? Fue el ángel el que lo anunció a los pastores, ¿no es verdad? Ni más ni menos que un ángel de Dios. Aquellos pastores lo dejaron todo, dejaron sus rebaños y fueron a adorar al niño, a glorificarlo. La semana pasada vimos que cuando lo llevaron a presentar al templo como para cumplir con la tradición de los judíos, ahí apareció Simeón, movido por el Espíritu Santo, aquel hombre. Qué palabras tan preciosas, y cómo bendijo a Dios y cómo bendijo al niño. Ana también estaba allá en el templo, como vimos la semana pasada, y profetizó y hablaba también: ha llegado el Mesías, ha llegado el Salvador, a todos aquellos que querían oírla. A pesar de esas cosas, es de suponer que los pastores, ¿te imaginas tú eso? Que se te presenta un ángel de Dios ahí y te habla y te dice: qué vivencia, como para olvidarla, ¿no? Pues a pesar de todo eso, de que los pastores seguramente siguieron hablando del Mesías, a pesar de que Simeón también lo haría a pesar de Ana, encontramos en este momento que vamos a predicar hoy que han pasado más o menos 2 años prácticamente, y Jesús como niño sigue creciendo, sigue preparándose, pero de alguna manera el Mesías, la venida del Mesías sigue estando en el ostracismo, sigue estando ahí un poco encubierta o oculta. Este es el momento de la palabra que vamos a leer en el día de hoy. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 23. Mateo 2, del 1 al 23. Hermanos queridos, no quiero marearles, pero perdónenme, pongámonos de pie otra vez. Vamos a leer la palabra del Señor. Es una muestra de respeto y de reverencia a la palabra inspirada y escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Dice Mateo 2, del 1 al 23. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando,
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Gloria a Dios. Siéntate, por favor. Tremendo relato. Continúa los acontecimientos que rodearon al nacimiento de Jesús. Y como decía, aproximadamente creen los cronistas, los estudiosos, que habrían pasado casi ya 2 años. Jesús seguía en Belén, en Judea. La corte del rey y la mayoría de Jerusalén y de los judíos seguían ajenos. El Mesías había llegado. El Señor profetizado y esperado estaba allí entre ellos, pero se mantenían ajenos, ignorantes de aquello. En ese contexto llegan, dice la palabra, unos magos desde el oriente. Tenemos que entender que esta palabra magos no está referida en este contexto a que hicieran magia o prácticas de ese tipo. No, más bien los estudiosos otorgan este nombre de magos procedentes de allí, de Arabia, a personas que eran de ciencia, a personas sabias. Se cree que estos hombres especialmente eran astrónomos, estudiosos de las estrellas y de las constelaciones. Así que es de imaginarnos la sorpresa en la corte del rey Herodes. De repente llegan unos magos del oriente con sus camellos, con sus presentes y además dicen algo tan tremendo, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¡Qué sorpresa! Para Herodes y para toda su corte. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Estos hombres, nos dice la palabra, que llegan guiados por una estrella. ¿Cómo sería esa estrella, no? Si estos hombres eran además estudiosos, astrónomos de las constelaciones de las estrellas, estarían familiarizados más que la gente corriente de aquel tiempo con la observancia de estos fenómenos. Esta estrella, sin lugar a dudas, era bien diferente, bien distinta. Nuestro hermano José Luyo, Dios lo bendiga, todos los domingos prepara un montón de cosas antes de que lleguemos con su esposa, con Shirley. Una de las cosas que hace ahora en Navidad es encender la estrella esa tan bonita que tenemos ahí en la puerta. Cuando entramos, alguno habrá reparado, es luminosa, está ahí encendida. Tiene que encenderla porque el enchufe está muy alto. José tiene que sacar su escalera, subir ahí, conectar y encenderla. Esta otra estrella, la encendida, la manejaba el Señor nuestro Dios, para que no perdamos el asombro. Y debía de ser tan grandiosa, tan maravillosa, que estos hombres quedaron atónitos. Y nos dice además la palabra que no era una estrella estática, no es verdad que estuviera quieta, sino que se movía y les iba indicando el camino, el camino. Dice otro estudioso de la palabra, Matthew Henry, pastor, escritor de libros, teólogo. Miren, me encanta esta cita. Él dice: el nacimiento de Cristo fue notificado a los pastores judíos por medio de un ángel, pero a los filósofos gentiles, a los magos, por medio de una estrella. A cada uno le habló Dios en el lenguaje de ellos y de la forma a la que mejor estaban habituados. Así de hermoso es el Señor nuestro Dios,
Él se acerca a nosotros y nos habla y dice la palabra que nos carga en sus hombros, a ti y a mí. Nos ha hablado específicamente en el momento que necesitábamos, de la manera que necesitábamos más oportuna. Ese es nuestro Dios en su grande amor para cada uno de nosotros. Es un Dios personal, es un Dios que se relaciona contigo y conmigo de manera personal, de manera amorosa. Estos hombres se presentan ahí en la corte y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y resulta que todos ellos que eran judíos no saben nada, no tienen respuesta. ¿Cómo? ¿Quién les dijo entonces a estos hombres que el Mesías había nacido? Tal vez la estrella, evidentemente era una señal grandiosa y poderosa, era algo extraño que solo podía, algo sobrenatural, solo podía provenir de Dios. Tal vez, no lo sabemos, estos magos, estos sabios del Oriente conocían algo de la palabra. Había una profecía hecha por Balaam, aquel profeta apóstata, hizo una profecía, Números 24:17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Tal vez conocían la profecía y de esa manera ligaban la estrella al nacimiento del rey de Israel. O tal vez, como en el caso de Simeón la semana pasada, fuera el Espíritu Santo o los ángeles quienes les hablaran, quienes les dijeran. Una vez más nos encontramos con la soberanía de Dios. Dios revela y muestra a quien quiere, quién es Cristo. Pero sobre todo lo hace a los corazones que están dispuestos a conocerle y adorarle. Y estos hombres son un buen ejemplo de eso. Miren, dejan su tierra de origen, salen como Abraham, sin saber a dónde iban, siguiendo una estrella, sin saber qué peligros les aguardaban por el camino. Aquellos no eran los mismos tiempos de ahora. Los caminos estaban llenos de salteadores y ellos llevaban presentes, llevaban cosas valiosas. Ellos salen por fe, siguiendo a la estrella. Dejan su tierra de origen y se presentan en la corte de Herodes. Luego conoceremos algo más de este Herodes, pero presentarse en la corte de Herodes y decir, ¿dónde está el rey? A él que era rey era algo sumamente peligroso, uno arriesgaba su vida tremendamente, pero no dudan y lo hacen. Recuerda eso en lo que hemos venido viendo, recuerda a los pastores que igual no duraron, dejaron sus ovejas en la vigilia de la noche y fueron a adorar al niño. Recuerda a Simeón, que lo dejó todo también, llevaba esperando ese momento toda su vida, como vimos la semana pasada, y fue corriendo al templo a conocer al Cristo, al Mesías. Recuerda a Ana, que tuvo el valor también de a todos los que estaban allá predicarles, ha nacido el Mesías, este es el Cristo, este es el que esperábamos, el que anhelábamos. Como los magos que salieron raudos a adorar y alabar al niño. Y esto me hace preguntarme a mí, y te traslado también a ti la pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Nosotros también salimos raudos cuando sentimos que Cristo nos llama, que el Señor nos pide servirle o entregarle algo, obedecerle. Nosotros también lo dejamos todo por causa de Él. Estos hombres sí que lo hicieron. Tenían bien claro las cosas. El versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A eso iban. Ese era su propósito, su razón de ser, el mismo que el de los pastores, el mismo de Simeón, el mismo de Ana, quiera Dios, que el mismo nuestro, adorar al Cristo, adorar a Dios como iglesia suya que somos. Ante todo eso, pues hay aparentemente una frialdad, una indiferencia en la corte de Herodes. Frialdad e indiferencia que rápidamente nos dice la palabra que se convierte en turbación, ¿no? Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda su corte también siente turbación, esto es inquietud, preocupación. ¿Cómo? ¿Quiénes son estos? ¿Qué dicen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo?
Qué curioso. El efecto de la venida del Mesías en estos magos, en Simeón, en Ana, en los pastores, lo que produce es gozo, paz, alegría. Sin embargo, en Herodes y su corte produce inquietud, preocupación. Recuerda esto también a las palabras de Simeón a María la semana pasada, profetizando sobre el niño. Él será caída y levantamiento de muchos en Israel. Jesucristo produce gozo y paz en los escogidos, pero inquietud, preocupación y rechazo en los que son contrarios a él. Y claro, Herodes el Grande, ese era el apodo que él mismo se había puesto, el Grande. Con ese apodo podemos entender que a él no le gustaba lo más mínimo que se hablara de otro rey. ¿Cómo? ¿Otro? Yo soy el rey legítimo. Así que se inquieta, se turba. Tenemos que saber que este Herodes el Grande, entre su despiadado reinado, se cuenta entre sus asesinatos que asesinó a una de sus esposas y a 3 de sus hijos. Esto nos hará entender mucho mejor por qué sucede esa matanza después. 3 de sus hijos fueron asesinados por el propio Herodes porque veía peligrar, o él intuía que podía peligrar su reinado. Así que ante semejante individuo se presentan estos magos sabios del Oriente. ¿Dónde está el rey de Israel? Porque ha nacido ya. Bueno, este Herodes era idumeo, ni siquiera era judío, Herodes el Grande. Había sido impuesto como rey de los judíos por los romanos, por la potencia gobernadora. Ahí le habían puesto. Seguramente él conocía algo de la palabra, pero no mucho. Por eso nos dice la palabra que reúne a todos sus escribas, a todos sus sabios, indaga, oye, estudiar, mirar las escrituras. ¿Qué es esto? ¿De dónde había de venir el Mesías? ¿Dónde ha de nacer? Él quiere saber, quiere averiguar. Así que estos hombres que sí conocían de sobra la palabra, le dicen conforme a la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, en Belén, sin lugar a dudas, ha de nacer el Cristo, el Mesías. Pero él sigue indagando, sigue inquieto, sigue maquinando. Así que nos dice también la palabra que en secreto, aparte de toda su corte, aparte de todos esos sabios, llama a los magos y les pregunta y quiere saber más cosas. Diligentemente, dice la palabra, quiere indagar del tiempo justo de la aparición de la estrella. Y también en secreto los quiere enviar a ellos. Mirad, id allá y averiguad con diligencia acerca de este niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber. Miren, qué pérfido, para que yo también vaya y le adore. Herodes el Grande, adorando al verdadero y auténtico rey de Israel. Herodes el que había asesinado a 3 de sus propios hijos. Él dice eso. Pero lo hace en secreto. Lo cual denota un poco sus intenciones, ¿no es verdad? En lugar de regocijarse como los pastores, como Simeón, como Ana, que lo gritaba a voz en grito, él lo hace en secreto. Y es que los que esperan y aman a Cristo no dudan en proclamarlo, en anunciarlo, para que todos tengan la oportunidad de conocerlo y de adorarlo. Pero por el contrario, los enemigos de Cristo, los que no le quieren, tampoco dudan en intentar silenciarlo, ocultarlo, acallarlo por todos los medios a su alcance. Herodes no se ofrece a acompañarlos. Miren, Belén estaba aproximadamente a unos 11 kilómetros solamente de Jerusalén. Él no se ofrece a acompañarlos. Ni siquiera nos dice la palabra que les ponga una comitiva, guardias o algo que les protejan. Él los envía en secreto y quiere que le informen. No los ayuda en nada. Pero estos hombres, continúa el relato, habiendo oído al rey, se van. ¿Y quién les guía de nuevo? La estrella del Señor se pone en movimiento y comienza otra vez a guiarlos.
¿Dónde encontrar al niño? En Belén. La estrella se para justamente sobre la casa donde estaba el niño. Qué hermoso es esto. Porque Dios no necesita de hombres. No necesitaban estos hombres guía ni ayuda de ningún rey humano. Cuando Dios tiene toda la creación, toda, a su servicio y a su disposición. A su servicio y a su disposición. En una ocasión, años más tarde, Jesús entraba en Jerusalén y esta vez lo haría de manera triunfante para que se cumpliera la palabra, a lomos de un asno, para que se cumpliera la profecía. Y todo Jerusalén le glorificaba. Hosana, bienvenido. Y ponían sus palmos ahí, sus hojas delante de sus ramas de olivo delante de él. Los fariseos molestos le decían, manda a todos estos que se callen. Y Jesús le respondió algo muy interesante. Si estos callaran, hasta las piedras hablarían. Porque nuestro Señor es el sumo, es el todopoderoso, es el creador. Toda la creación le glorifica, toda la creación le muestra y le dice, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Así que estos hombres llenos de gozo se postran delante del niño y le adoran, a eso habían ido, y le ofrecen sus presentes. Honores todos esos que estos magos, estos sabios no le habían hecho al rey Herodes, ¿no es verdad? No nos dice la palabra que se postraran delante de él, que le honraran, ni mucho menos que le dieran presentes. Pero al Señor de señores y al Rey de reyes, sí. Sí. Dice la palabra que le entregan, entre otros presentes seguramente, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. De alguna manera estos presentes también están profetizando. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Tienen su propósito en la obra de Dios. Todo tiene su propósito y su razón de ser. Así, el oro es el símbolo, y lo era en aquel tiempo mucho más, de la realeza. El oro, el metal más precioso, símbolo del estatus y del poder de los reinos de los hombres. Hay el oro y los reinos de los hombres, capaces estos de matar y de traicionar por tener más oro, más poder, más gloria. Jesús le diría a sus discípulos años después, tras confrontar a aquel joven rico, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El mismo apóstol Pablo le diría a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Herodes amaba su reino más que otra cosa, más que a sus hijos, más que a su propia esposa, mucho más que al Salvador. Pero a Jesús se le entrega el oro como símbolo de que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el soberano y poseedor de todas las cosas. Él es el dueño de la ciudad de oro, como nos dice Apocalipsis. Él es nuestro proveedor en todo y para todo. Le entregan incienso también. El incienso simbolizaba a los sacerdotes. El incienso era usado en aquel tiempo cuando los sacerdotes tenían que orar, interceder por el pueblo delante de Dios. Así que de alguna manera están profetizando también Jesús como nuestro sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor sentado a la derecha del Padre, nuestro abogado, el único mediador entre Dios y los hombres, el único. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Incienso para aquel niño. Y también le entregan mirra. Mirra como símbolo del sufrimiento. Era un perfume, una esencia de gran valor en aquel tiempo, pero era utilizada también para embalsamar a los cadáveres. Años después, Nicodemo, aquel fariseo que había ido en la noche a hablar con Jesús, a ver quién era Jesús,
se presentaría cuando ya Jesús había sido crucificado, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, dice la palabra, para poder embalsamar el cuerpo del Señor. Así que con ese regalo estaban anticipando también el sufrimiento, como Simeón también le había dicho a María, y la entrega de Jesús en la cruz. Así le ofrecieron oro como al rey, incienso como a Dios y mirra como al Cordero Santo, 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 que habría de morir en nuestro lugar. Gloria a ti, Señor. Se postraron, dice la palabra, delante de él y le adoraron, anticipando también lo que habrá de suceder llegado el glorioso tiempo de Dios, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Es el Señor. Gloria a Dios. El dueño y Señor de todo, el más grande y poderoso, el único que merece en verdad gloria y honra, habría de morir, igual de humilde que nació y que vivió. Habría de ser sepultado por aquel benefactor José de Arimatea, que le ofreció un sepulcro nuevo. Habría de ser embalsamado con la mirra que le ofrendó también Nicodemo, que había tenido aquel encuentro en la noche con él, furtivo también, por miedo a lo que dirían sus compañeros fariseos, pero Nicodemo que ya cobró valor después y se presentó también a reclamar el cuerpo de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo que no reconocieron ni le dieron los suyos, los judíos, hubieron de darle los gentiles, estos magos, estos sabios del oriente. Gloria, honra, adoración y ofrendas de amor. Y ofrendas de amor. Jesús llegaría a decir: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa es la grandeza de nuestro Dios. ¿Tiene Jesús sitio en mi vida, en tu vida, en tu casa, en nuestra casa? Y de ser así, ¿qué espacio, qué lugar ocupa en tu corazón y en tu vida y en tu casa? ¿Es tal vez un invitado? ¿Está de paso? ¿Está en una zona donde no queremos que moleste demasiado? Le ofrecemos una parte solamente, pero todo esto no, ¿es mío? ¿O es el dueño de tu vida, de mi vida, de tu casa, de nuestra casa? ¿Es Jesús quien recibe las primicias? ¿O tal vez recibe las migajas, lo que nos sobra, lo que no queremos? Para estos hombres, sin lugar a dudas, ocupaba el primer lugar. Continúa la palabra diciéndonos que avisados en sueños, ahora sí que no cabe duda de quién les estaba hablando, el Espíritu Santo. Avisados en sueños, estos hombres se les dice que no regresen a ver a Herodes, al rey. Así que toman otro camino y se van directos a su tierra. Claro, de nuevo el cuidado de Dios sobre su Hijo Jesús. De nuevo el cuidado de Dios sobre todos nosotros. Continúa la palabra diciéndonos que un ángel del Señor le habla a José también y le previene: levántate, coge a María y coge al niño y huye a Egipto hasta que yo te avise, porque Herodes va a querer matarlo. Y por supuesto José y María, que eran obedientes, obedecen y se llevan al niño, ¿Cuál es la reacción de Herodes? Terrible, tremenda. Ahora sí vamos a ver la verdadera cara de Herodes el Grande. Ahora sí le vamos a conocer. Dice la palabra que Herodes, cuando se ve engañado, burlado por los magos, encoleriza, ¿no es verdad? Muestra ya, no tiene nada en secreto ni oculto, muestra su verdadera cara y da una orden horrible, terrible, llena de crueldad y de maldad.
Si no dudó en matar a sus propios hijos, hermanos, amigos, Él ordena, no solamente en Belén, sino en todos sus alrededores, para cubrir todavía más, que todos aquellos niños en edad comprendida entre 1 y 2 años sean asesinados, sean matados. Terrible dolor y terrible angustia, dice la profecía, dice el profeta, para que se cumpliera, se apodera. En todo Ramá, lamentación, lloro, gemido. En los hijos de la tribu de Raquel. Herodes mostrando su verdadero corazón. Otra vez recordamos la profecía de Simeón. Este Jesús probará el corazón de muchos. Jesucristo prueba nuestros corazones. Y aquí sale verdaderamente el corazón de Herodes. Esto nos recuerda también, muchos desearían matar a Cristo, borrar su memoria y su presencia de la historia de la humanidad. Pero no han podido, ni podrán. Porque ¿quién es el hombre para contender con Dios? ¿Quién es el hombre para oponerse a Dios? Nada, nadie. Así que como no pueden contra Dios, muchos se van a cebar contra su iglesia, contra su cuerpo aquí en la tierra. Eso lo sabemos. Hoy mismo en el estudio de Romanos con algunos hermanos hablábamos y algunos de ellos confesaban eso aquí, que gozamos de libertad. Confesaban que a veces se sienten perseguidos, se sienten atacados por ser cristianos. Sé que esto les suena a cada uno de ustedes. Cuanto más en otros países y en otros lugares que la iglesia sigue siendo perseguida, masacrada. No pueden con Dios y lo intentan con su iglesia. Pero dice la palabra también que tampoco han podido. Después de más de 2000 años aquí estamos, hermanos. Aquí sigue la palabra de Dios y sigue la iglesia. No han podido ni podrán, porque el mismo Todopoderoso que sostiene a Cristo nos sostiene también a nosotros. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Así que cobra ánimo. Si te sientes a veces también perseguido, acosado, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Pasa el tiempo y Herodes muere y de nuevo el ángel avisa a José para que regresen a Judea. Nos dice la palabra que de nuevo José obedece, pero averiguando que es Arquelao, uno de los hijos de Herodes, el que estaba reinando en Judea, tuvo temor de ir allá. Con razón lo tendría, porque entre los logros de este Arquelao, digno sucesor de su padre, estaba que cuando fue nombrado rey, así como para empezar imponiendo su autoridad, diciendo quién era, mandó asesinar a más de 3000 judíos. Este Arquelao era tan depravado y tan malvado y tan terrible que tuvo que ser depuesto por los mismos romanos, imagínense. Los mismos romanos lo tuvieron que deponer de lo cruel y lo malvado que era. Así que dice la palabra que se establecen en Nazaret, Jesús de Nazaret, para que se cumpliera también lo estipulado en la palabra, que habría de ser llamado Nazareno, en Galilea, en la región de Galilea. El Señor, una vez más, cuidando de Cristo, cuidando de sus hijos, Concluimos. Qué hermosa la palabra. Hasta aquí el relato bíblico. En estos días gozamos aquí también de la tradición, ¿no es verdad? La tradición de los Reyes Magos, ahí están también en el Belén representados. Es una tradición que tiene cierto fundamento bíblico, como vemos, pero que como todas las tradiciones de los hombres se ha distorsionado totalmente y poco tiene que ver. No sabemos en realidad si eran 3 estos magos. En ningún momento en lo que hemos leído y estudiado se nos dice cuántos eran.
aunque sí se habla en plural de ellos y podemos imaginar que eran más de uno. Tal vez la tradición habla de que eran 3 porque sus presentes eran 3, oro, incienso y mirra. Pero no podemos saber. No podemos saber tampoco cómo se llaman, aunque la tradición les ha puesto nombre, ¿no es verdad? Tienen nombre. No está eso en la palabra. Y tampoco eran reyes. En eso sí están de acuerdo prácticamente todos los estudiosos. Eran sabios, como dijimos, magos. Pero con todo, ahí está la tradición. Y lo más importante que debemos rescatar de estos hombres y de esa tradición, al menos nosotros que somos cristianos, es reconocer, celebrar a Cristo. Adorarle y honrarle, como hicieron ellos todos los días de nuestra vida, no en Reyes, no los domingos, no en Navidad, todos los días. Correr como corrieron ellos a su encuentro, querer estar en su presencia todos los días. Y como hicieron ellos también sin detenernos ni amedrantarnos ante los que se oponen a Cristo, porque los ha habido, porque los hay y porque los habrá. Y presentarle, por supuesto, y rendirle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Porque del Señor nuestro Dios es todo. Es tiempo de regalos, tiempo de reyes, de ilusión de niños y de mayores. Pero Jesucristo es el mejor y más grande regalo que nos ha sido dado. A ti y a mí, a cada uno de nosotros. Dice el apóstol en Romanos 8, 31 al 35. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Llevemos vidas que honren y dignifiquen a Cristo. Prediquemos y anunciemos a Cristo a todos los que nos rodean. El mejor regalo que les podemos llevar, que les podemos entregar. Inclina tu rostro. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias mi Señor. Gracias Padre Santo, porque no hay nada que escape ni se oculte a ti, Señor. Toda la creación, lo visible como lo invisible, lo conocido como lo que no conocemos, todo, Señor, se sujeta a ti. Todo, Padre Santo, te glorifica porque tú lo has creado, Señor. Gracias, Señor, porque siendo tú tan excelso, tan grande, tan sublime, Señor, te acercaste a nosotros tomando forma de siervo, haciéndote semejante a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, con cuerdas de amor invisibles has ido tirando de cada uno de nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos fue entregado, Señor. Gracias, Padre bendito, por su obra de amor. Gracias, Señor, porque siendo Él quien era, Señor, quien es, se humilló. Y como cordero se entregó, Señor, para morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Cruz que siendo de muerte es vida para nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias te damos. Ahora, Señor, bendícenos, Padre amado, y permite que en este nuevo año que comenzamos, Señor, podamos ponerte a ti un poco más en el primer lugar, Señor. Que pueda ser tú, Padre bendito, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras casas, el centro, Señor, de nuestros hogares y familias, y el centro de tu iglesia, por supuesto, Señor.
Gracias, Padre, por sostenernos. Gracias, Padre, por cuidarnos, por salvarnos, por guiarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.